Vamos a empezar con la primera unidad de álgebra lineal y vamos a ver lo que son números complejos. Para eso vamos a entrar en la clasificación de los números, los cuales nosotros ya habíamos visto lo que son los reales. Los reales se dividen en números racionales y números irracionales. Racionales, acuérdense, son todos los que se pueden expresar como una fracción y bueno, que el denominador sea diferente de cero, obviamente. Y los irracionales son aquellos que no se pueden expresar, como por ejemplo raíz de 2, el número pi, en este caso, por ejemplo, 3 quintos, o también un número entero, 5, un número negativo, menos 3, o sea, así sucesivamente. Entonces, estos son los números reales que los que hemos ocupado directamente en el cálculo que conocemos. En los números imaginarios es exactamente lo mismo, tiene racionales e irracionales, pero aquí estos son generados de una raíz negativa. Por ejemplo, si tenemos un raíz de un menos 3 cuartos, esto se convierte en un número imaginario, o un raíz de menos pi, esto también se transforma en un número imaginario. Aquí, ¿cómo lo vamos a expresar? Vamos a agarrar y vamos a establecer lo siguiente. Una i la vamos a transformar a que sea raíz de menos 1. Si esto es cierto, entonces esto de acá puedo aplicar la siguiente propiedad. Raíz de la multiplicación de dos números de a por b, esto es raíz de a por raíz de b. Solamente es válido con la multiplicación y división. Si lo quieren hacer con suma y resta, eso no es válido. Entonces, este de acá yo lo puedo ver como la raíz de 3 cuartos por menos 1. Y este se convierte en raíz de 3 cuartos por raíz de menos 1. Quedamos que raíz de menos 1 lo vamos a considerar como i. Entonces, esto me va a quedar raíz de 3 cuartos i. Y esto ya lo convierte en un número imaginario. ¿Okay? Eso es lo que nosotros vamos a estar manejando en esta parte. Ahora, ¿dónde nos lo podemos encontrar? Supongamos que queremos resolver una fórmula cuadrática, que es el término más común donde podemos encontrar un número complejo o un número imaginario. En este caso va a ser un número imaginario. Un número imaginario va a ser a partir de la fórmula general. Entonces, expresando la fórmula general, recordamos que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. A es el coeficiente que acompaña a las x cuadradas, bueno, b sería el coeficiente que acompaña a las x y c es la constante. Acuérdense con todo y signo. Entonces, en este caso me quedaría x es igual a raíz de menos b, que sería menos 5, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que es 25, menos 4 veces el 4 por el 1, entre 2 veces a, que sería 2, porque a vale 1. Entonces, x me quedaría que esto es menos 5 más menos raíz de 25 menos 16, aquí sería 9, sobre 2. X, esto va a ser igual a menos 5 más menos raíz de 9, esto es 3 sobre 2, y en este caso, como normalmente lo tenemos, sacamos nuestras dos soluciones. X1 es menos 5 más 3, que sería menos 2, entre 2, esto es menos 1, y la segunda solución, x2, va a ser igual a menos 5 menos 3, esto es menos 8, entre 2 es menos 4. Y estas dos soluciones son las que normalmente y se llaman soluciones reales. Ahora, vamos a hacer esto mismo pero con la de abajo. Me va a quedar x es igual a menos b, que sería menos 3 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, 9 menos 4 veces 1 por 5 sobre 2 veces el a, que sería el 1. Entonces de aquí x va a ser igual a menos 3 más menos, y aquí me va a quedar, bueno, aquí sí lo voy a expresar, va a ser 9 menos 20 sobre 2. Aquí mucho cuidado, ya que en esta parte menos 3 más menos 9 menos 20, esto es raíz de menos 11 sobre 2.
Aquí, si ponemos en la calculadora raíz de menos 11, me va a decir, eso no se puede hacer, eso es un error matemático. Entonces, este de acá se va a expresar, bueno, el raíz de menos 11 como x es igual a menos 3 más menos raíz de 11, y quitando el menos de la raíz, esto es una y. Cada uno entre 2. ¿Ok? Esta parte le vamos a llamar que esto es un imaginario. Y esta parte que no tiene la i, esta es la parte real. Cuando un número tiene una parte real y una parte imaginaria, esto se llama un número complejo. ¿Ok? Entonces, este número complejo lo vamos a tener la siguiente expresión. Yo, por ejemplo, le voy a poner una z, que significa que va a ser un número complejo. Va a ser a más b i. En este caso, a es la parte real y b es la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esa parte, nosotros vamos a poder expresar estos números en un plano que le vamos a llamar un plano complejo. Es como las coordenadas que normalmente tenemos. En el eje de las x vamos a poner las partes reales, y en el eje de las y las partes imaginarias. Ok, entonces si tenemos esa parte, nosotros una expresión de un número complejo, si me muevo como coordenadas cartesianas, en la parte en x voy a poner el valor de a, y en la parte en y voy a poner el valor de b. Entonces, en el plano complejo de esta parte vamos a tener lo que nosotros es nuestro número complejo, con coordenadas en el plano complejo, coordenadas a, b. De aquí vamos a tener diferentes formas de expresar un número complejo. La primera es la forma rectangular o cartesiana. Esa es la que ya tenemos normalmente. Z es igual a más b. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un número complejo. Z es igual a 3 más 4i. Esto significa que es un número complejo. 3 es la parte real y 4i ya sería la parte imaginaria. Esa es la forma de expresar en forma rectangular o cartesiana. La forma polar tiene que ver con la ubicación en el plano complejo. Entonces nosotros primeramente ubicamos, digamos, un número complejo. En este caso quedamos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces ubicamos en la parte real 3 y en la parte imaginaria el 4. ¿Ok? Me quedaría acá mi coordenada. La forma polar tiene que ver de donde yo, bueno, partiendo del origen hacia el punto donde yo me encuentro en esta parte. Ahora, vamos a nosotros a identificar dos cuestiones. Una que es el ángulo con respecto al eje del eje de las partes reales, y esto que le voy a llamar módulo. Entonces, acá se los pongo un poquito más grande. La z entre valor absoluto, esto es el módulo. Y este va a ser el ángulo. ¿Vale? Entonces, el ángulo ese va a estar expresado, puede estar en radianes, y el ángulo también se le conoce como argumento. ¿Vale? Cuando les pida el módulo o el argumento, esa es la expresión que vamos a encontrar. Ahora, ¿cómo los encontramos? El módulo va a ser como el teorema de Pitágoras. Entonces, si se ven, forma aquí un triángulo rectángulo. El módulo va a ser igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Y el ángulo, ya sea en la calculadora en radianes o en grados, va a ser igual a la tangente inversa de la parte imaginaria, que sería en este caso b, entre la parte real, que sería a. ¿Ok? Ya con eso yo ya obtengo mi módulo y mi argumento. Ahora, cuando yo ya tengo
de acá mi módulo y mi argumento. De hecho, el módulo también se le puede conocer con la letra R. En muchos textos viene con la letra R el módulo y el ángulo o el argumento con el ángulo θ. La forma de expresar en forma polar, cuando yo ya encuentro eso, vamos a tener que z va a ser igual a R. La parte real se pone como... De hecho, vamos a hacer un triangulito para que le entiendan mejor. Bueno, tenemos de aquí esta parte de nuestro triángulo. A, recuerden que es la parte real y B es la parte imaginaria. R es el módulo, que es raíz de a cuadrada más b cuadrada, y el ángulo es θ. Yo si quisiera encontrar a y b a partir de r y θ, utilizamos identidades trigonométricas. Por ejemplo, para a se utiliza coseno del ángulo. Coseno de ese ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente, que sería a sobre el módulo. Si despejo a, me va a quedar que esto es r coseno de θ. Para el cateto opuesto ocupamos la función seno de θ y va a ser igual a b sobre r. Despejamos b y esto va a ser r seno de θ. Ya que tengo esos dos, si yo por ejemplo me regreso a mi fórmula rectangular de la forma cartesiana, z es a más bi. Entonces, en forma cartesiana es a más bi. Pero como yo no tengo a o yo tengo b, sino yo tengo r y θ, entonces yo puedo expresar a en términos de r y θ y b también en términos de r y θ. Z va a ser igual a va a ser r coseno de θ, más b es r seno de θ, y bueno, la i iría al final, pero generalmente esto se expresa de esta parte. La i se pone al inicio para evitar confusiones, que se multiplique por θ. Entonces, la forma polar, de hecho muchos la establecen así como factorizado r por coseno de θ más i seno de θ. ¿Ok? Esta de acá vamos a agarrar y nosotros la podemos expresar como, digamos, una forma más reducida para no estar escribiendo tanto. Y me va a quedar que esto es r coseno de θ y seno de θ se pone como abreviado cis de θ. ¿Ok? Entonces, esta es la forma abreviada que nosotros vamos a ocupar para la expresión polar z es igual a r cis θ, que esto significa z es igual a r, bueno, r coseno de θ más i r seno de θ. ¿Vale? Entonces, esta es la que se ocupa, la forma, digamos, la forma compacta para expresar un número en forma polar. Por ejemplo, de este de acá que teníamos que z es igual a 3 más 4i, sacamos r, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que esto es raíz de 9 más 16, que esto es raíz de 25, que esto va a ser 5. El ángulo va a ser igual a tangente inversa de la parte imaginaria, que es 4, sobre la parte real, que esto es 3. ¿Ok? Del número que tenemos acá. Esto lo voy a sacar mis dos resultados en la calculadora, tanto en grados y en radianes. En grados esto se pone como 53.13. Acuérdense que su calculadora está en inglés, entonces los grados no es la letra G, sino la D de degrees. Y en radianes esto es 0.927. Ahora, nosotros podemos ocupar tanto estas unidades y estas unidades. Nosotros de preferencia, para no entrar en conflicto con futuros cálculos, vamos a manejar siempre en radianes. En grados se puede, pero mejor la calculadora en modo radianes. Entonces, esta expresión de z es igual a 3 más 4i de forma rectangular, en forma polar se pondría como 5 cis y el ángulo que es 0.927.
y esa es ya la forma polar de este número complejo. ¿Ok? Entonces, eso es todo por este video.